Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una tarde más a este espacio con autores y con temas que esperamos que sean de interés para todos. Hoy, además, es un tema distinto. Hemos puesto como título ¿Por qué la migraña no es una enfermedad? Y aquí tenemos a la persona indicada, que es nuestro invitado de hoy, que es David Sojo, psicólogo y psicoterapeuta. Bienvenido, David. Muchas gracias, Isabel. Encantado de estar aquí para poder hablar un poquito de todo esto contigo, de la migraña, de la enfermedad, del libro y de todo. Sí, esperamos que nos ayudes mucho con este tema. Creo que a cualquiera que le hables de esta palabra siente o lo ha padecido o que tiene síntomas o conoce gente que lo sufre, con lo cual creo que podemos ayudar a mucha gente con esta charla también, ¿vale? Antes de empezar, quiero deciros a todos que, aunque lo he puesto en el chat, si queréis participar, podéis hacerlo a través de comentarios o preguntas a través del chat, ya que yo trasladaré esos comentarios al autor para que se pueda mantener la grabación y la entrevista más cómodamente, ¿vale? Así que encantados de recibir vuestros comentarios en todos los sentidos. Entonces, bueno, yo quiero que, aparte de que os he presentado mínimamente a David, que David nos diga quién es David Sojo, a qué se dedica David, cuál es su experiencia profesional. Pues yo soy David Sojo, soy psicólogo de Bilbao y, bueno, tengo mi despacho, me dedico a un psicólogo normal, a tratar, trabajo con la terapia estratégica desde ahí, porque, bueno, la gente a veces no sabe, ¿no?, que no hay una sola psicología, sino muchas escuelas diferentes. Y yo trato desde esa escuela todos los problemas que me vienen a la consulta. Y por avatares de la vida, pues acabé un poco también desarrollando un trabajo un poco más especializado, aparte de todas las demás, como puede ser miedos, fobias, lo que sea, en torno al dolor. Y concretamente me centré en la migraña, porque creo, bueno, luego explicaremos un poco más, porque creo que era el más, digamos, el más focalizado, y desde ahí desarrolla, pues eso, toda esta investigación que acabó en la publicación de un libro. Fenomenal. Ahora hablaremos también de ese libro, pero un poco los bloques, cuando uno se pone a investigar quién es David, entras en tu página web y hablas de como de bloques de trabajo, ¿no? Psicología y psicoterapia infantil, psicología y psicoterapia de adultos, fobias, miedo, ansiedad. ¿Qué tipo de problemas ves más a menudo en tu consulta que tengas que tratar? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cómo acudimos a ti y por qué? Pues ahora mismo yo lo que estoy trabajando es todo lo que tiene que ver con la ansiedad. Por Ujú. esta situación que estamos viviendo, yo sí que haría también una distinción ahí, porque hay muchos casos que realmente son clínicos y son de un psicólogo, pero hay otros Ajá. muchos que esta situación nos ha creado pues bueno, a veces un drama social y económico que no tiene que ver tanto con una persona que tiene un problema psicológico. Entonces, hay unos problemas a los que el gobierno o entre todos o como sea tenemos que dar una salida. Esta situación no es nada fácil, pero muchas veces viene gente con problemas que, claro, puedes tener ansiedad, puedes estar deprimido, puedes tener muchas cosas, pero claro, es que tienes un problema, un grave problema. Imagínate que eres una persona que está quedado sin trabajo con todo esto y tiene una familia. Entonces, desde ahí, claro, ¿cómo no vas a estar deprimido y cómo no vas a estar ansioso? O sea, tu problema no es propiamente psicológico, tienes un grave problema, ¿no? Entonces hay que Ujú. distinguir un poco por dónde va, o sea, ese aspecto de institucional más de hay que dar una respuesta, ¿no?, a nivel de gobierno de instituciones, y otro que es un poco más psicológico, ¿no? Sí que es verdad que hay personas, sí que estoy viendo ya un poco, antes al principio no lo vi, cuando el confinamiento era así, pero ahora sí que me está llegando más gente con cosas relacionadas con la hipocondria, cosas relacionadas con la ansiedad, con cosas relacionadas, que eso sí que tiene una cosa más clínica, ¿no? Luego yo aparte trabajo, pues eso, con niños. El tema de los niños y adolescentes es un tema que me gusta mucho. Parejas, también trabajo, es un tema que siempre, siempre está en boga. Y pues eso, todos los problemas luego que tienen los adultos, ¿no? Como pueden ser, seguramente el más prevalente puede ser la depresión. Entonces es un poco, nos movemos ahí en toda la gama esa de problemas que presentan las personas,
y tratamos de darle una salida. Ujú. Sí, o sea que cubres muchos frentes, ¿no? Y muchos tipos de personas y de personalidades, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me gustó cuando leí el libro del que ahora hablaremos, David, Mm. es que vas tratando conceptos que luego se unen, ¿no? Y están interconectados. Tú hablas de ansiedad por el momento en el que estamos viviendo, pero también esto está muy relacionado con los miedos, ¿no? El miedo a no saber enfrentarnos a un nuevo escenario, el miedo a un cambio radical de vida. Cuéntanos un poco qué es para ti el miedo, cómo lo ves. Pues el miedo es una de las experiencias humanas más normales, ¿no? El problema viene cuando el miedo, o sea, por ejemplo, la ansiedad no es más que la respuesta fisiológica del miedo. Una persona Ujú. percibe, un organismo percibe miedo, percibe una cosa peligrosa, siente miedo y la ansiedad no es más que el arranque de motores de ese organismo para hacerle frente a ese miedo que ha percibido. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de ansiedad, que es una de las cosas que más hay hoy día, la ansiedad no se trata per se sola. O sea, la ansiedad es consecuencia del miedo. Lo que tenemos que trabajar es el miedo ese. Y es una respuesta natural, pero a veces es un poco desajustada. Entonces, hay Ajá. veces que esa respuesta está ajustada y es bueno tener miedo. El miedo es una respuesta natural y muy buena, pero hay veces que esa respuesta no está ajustada, ¿no? Cuando la persona pues está en un estado de ansiedad, ahí es porque hay una percepción de miedo, de intranquilidad, de lo que sea. Otras veces puede ser pues como una fobia, algo, cuando tienes un miedo a algo que, digamos, objetivamente, entre comillas, no justifica ese miedo. Entonces, Ujú. se trata un poco de ver que el problema no está, que también es algo que se puede aplicar a la migraña, que el problema no está exactamente en las cabezas de las personas. El problema está en la relación que se establece entre las personas y el mundo que les rodea, en el mundo, con los demás y con ellas mismas. Entonces, esas relaciones son las que, en la mayoría de las veces, son las que tenemos que reajustar. No Ajá. tanto echar el ojo adentro de las cabezas, que sé que vivimos en un modelo biológico que nos aporta muchísimas cosas, pero creo que en otras cosas no tanto. O sea que, por lo que nos dices, David, que esto es interesantísimo, Sí. son carencias que ya teníamos, pero que estas situaciones afloran de manera muy descompensada o calificándolas de la manera que no debemos, ¿no? Es un poco lo que nos querías decir. Claro, había un autor que no sé cómo se llamaba que decía que la salud mental es un poco el equilibrio entre tus armas, lo que tú tienes un poco, tu solvencia y un poco lo que te pasa afuera, porque hay veces que tú puedes ser muy solvente, pero como te pase algo muy, muy grave, seguramente vas a tener muchos problemas para darle frente. Entonces, nuestra salud mental no se puede separar del contexto en el que vivimos. Entonces, ahora mismo pues estamos viviendo un contexto pues muy difícil y entonces las personas nos cuesta dar frente a todas esas cosas. Sí que es verdad que al principio en el confinamiento se habló de que la gente, sobre todo la gente que tenía pues trastornos mentales o tal y cual, que lo estaban pasando muy mal, pero yo lo que he visto que los enfermos mentales, la mayoría lo han llevado muy bien. O sea, ha sido una cosa que se exageraba, yo creo, y creo que ha habido mucha gente que cuando hay una emergencia como la que vivimos y como la que estamos viviendo, la gente ha respondido, para mí, muy bien, teniendo en cuenta, ¿no?, los problemas que hay, la situación que se ha generado y toda esa historia. Entonces, yo creo que la salud mental no se puede separar de lo que pasa, del entorno. Y entonces, ahora mismo estamos viviendo una situación que es muy complicada. Y entonces es normal que haya pues, algunos repuntes, sobre todo temas relacionados con salud, temas relacionados con ansiedad. Y como te decía, que para mí es muy importante separar cuando una cosa es clínica y no es clínica, porque hay veces que puede estar totalmente justificado que la persona pues, esté preocupada o tenga miedo. Uh-huh. O sea que vemos que un poco que estamos en un panorama de mucha ansiedad, de que el miedo acaba acaba en una ansiedad o puede terminar en una ansiedad, pero luego también hablas del dolor en el Sí. libro. Es decir, háblanos de qué es para ti el dolor y cómo se relaciona o cómo lo relacionas con los miedos, que eso es muy interesante. Bueno, lo relaciono en el sentido de que los dos son un mecanismo de defensa que pone el organismo en marcha cuando percibe un peligro. Nosotros
tendemos a pensar que si tú te rompes una pierna, ese tejido de la pierna duele, pero ese tejido de la pierna no tiene ninguna capacidad para provocar dolor. Lo que provoca el dolor es la opinión que tiene tu organismo de eso que ha pasado en esa pierna. Entonces, pensar que el dolor surge de la pierna sería lo mismo que pensar que el miedo que provoca, por ejemplo, una serpiente es algo que emana de ella y no de un organismo que la ha percibido como peligrosa. Ajá. Entonces, en ese sentido, no es que si tengo miedo voy a tener dolor, sino que son dos mecanismos de defensa que tienen muchas similitudes. Los dos van unidos a un sistema de creencias y valores. O sea, tú, para sentir miedo, el miedo no existe en lo absoluto como algo fruto de una conexión neuronal. O sea, el dolor es siempre dolor a algo. Entonces, tiene que haber una evaluación que valore un peligro para responder con miedo. Y el dolor es igual. Tiene que haber, el dolor siempre va adscrito a un sistema de creencias y valores. Tiene que haber una valoración que diga, esto es peligroso. Por ejemplo, en el caso que tengo de la pierna, cuando un organismo percibe, le llega la señal de que hay tejidos rotos, responde con dolor para alertarte, para que no lo muevas o para que te des cuenta que hay una herida. En ese sentido, miedo y dolor tienen muchas semejanzas. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues nos has un poco aclarado estos conceptos para llegar a lo que tú ya empiezas es a tratar un tema, que es el tema de las fibromialgias y las migrañas, que es un poco, vamos a meternos ahí. Entonces, tú las tratas, ¿no? Y me gustaría primero que nos dijeses qué son para un poco localizarlas y entender un poco hacia dónde nos va a llevar todo el proceso. Te cuento un poco mi historia desde el principio, ¿no? Yo acabo la carrera y entro a la universidad con idea de hacer un doctorado en un departamento de investigación de enfermedades raras. Y allí, entre todas las que me proponen, pues la fibromialgia era un poco la que más me parecía a mí, en la que un psicólogo podía hacer algo, ¿no? Desde mi desconocimiento yo decía, pues esto, dolor sin daño físico, algo tiene que haber por ahí, y digo, bueno, pues voy a coger esta. Claro, yo empiezo a estudiar todo lo que hay escrito, más o menos la línea de investigación que lleva el departamento, pero en esa investigación yo me encuentro con que hay una perspectiva totalmente diferente de unos neurólogos y unos fisios, unos fisioterapeutas, que llevan a cabo unos tratamientos que me parecen cuando menos asombrosos, porque son neurólogos que no medican y son fisios que no tocan a los pacientes. Entonces, lo que están haciendo es una suerte de psicoterapia en la que tienen unos resultados tremendos. Y yo digo, joder, ¿esto qué es? Entonces, yo propongo al departamento, pero al departamento esa línea no le interesa. O sea, dicen que no es financiable y yo decido un poco seguir con mi cuenta, ¿no? Entonces, me pongo en contacto con esa gente, empiezo a aprender, empiezo a tal. Y claro, resumiendo mucho, me doy cuenta de que lo que están haciendo, ellos no saben realmente por qué funciona lo que hacen. Y entonces ahí empiezo a investigar, empiezo a tratar con personas que tienen fibromialgia, empiezo a colaborar con asociaciones, ¿no? Que al final yo, gracias a ellos, también he aprendido muchísimo, ¿no? Porque me ha valido para ir poniendo en marcha muchas cosas, muchas intuiciones que tenía yo. Y entonces, poco a poco, luego sí que empiezo con la migraña, luego la dejo un poco de lado porque me doy cuenta que la mejor manera un poco de demostrar que esto funciona es en la migraña, que es un dolor un poco más localizado. La fibromialgia suele ser un poco más complicado, tiene más concomitantes, pero la migraña, entonces me decido por la migraña. Y empiezo con la migraña y me doy cuenta de que, lo que te digo básicamente, que estas personas que hacían un gran trabajo, pero realmente no sabían por qué funcionaba aquello que estaban haciendo. Y entonces yo me propongo sistematizarlo de otra manera para que todavía sea mucho más eficaz el tratamiento. Y de ahí pues empieza toda la investigación de años que culmina un poco con el libro. O sea, tú eres una mezcla de valiente, ¿no? Te pusiste ahí diciendo, aquí me quiero meter y veo que hay algo que no cuadra y empezaste a interesarte, a investigar y de eso has hecho una línea de trabajo muy interesante, ¿no? Claro, yo me meto ahí, empiezo a investigar y me doy cuenta, claro, que en el fondo había muchos tratamientos que funcionaban. Entonces, ¿por qué funcionaba? Y yo hablaba con gente y yo no creo que, o sea, yo he conocido personas que han curado su migraña con un piercing y yo no tengo ninguna razón para dudar de esa persona. Había personas que lo curaban con un piercing, había personas que lo curaban con zumos de verduras, había personas que lo curaban leyendo libros sobre dolor, había personas... Entonces, yo intentaba ver qué había en común ahí.
Y entonces eso tiene mucho que ver con lo que te decía antes, que el dolor, para que haya dolor, siempre tiene que haber un sistema de creencias y valores que perciba una amenaza. Claro, eso es una percepción. Y esa percepción puede cambiar por muchas razones. Es lo que el psicólogo Frank Alexander llamaba la experiencia emocional correctiva. Y eso también nos pasa en psicoterapia y pasa en la vida en general. O sea, hay personas que han salido de una depresión con un viaje o leyendo un libro o yo qué sé, con miles de cosas o con una charla con yo qué sé con quién. Entonces, lo que hacemos los psicólogos es tratar de sistematizar eso para que sea una forma eficaz de llevarlo a cabo, un tratamiento eficaz. Pero al final, esa experiencia emocional correctiva se puede dar por muchas razones. La persona piensa que fue, por ejemplo, el Botox, que fue el Botox, que yo me puse Botox y eso hizo que tal. El Botox no tiene ningún efecto fisiológico sobre la migraña. Lo que hace es que tú poco a poco, si tú has ido allí, te ha parecido que eso puede funcionar, empiezas a comportarte de otra manera, empiezas a no focalizar tanto en la migraña, poco a poco eso te va sacando. Pero el Botox en sí no tiene ningún efecto. Y los demás tratamientos, ni la alimentación, ni nada, o sea, no hay nada, porque detrás de una migraña, lo único que puede provocar migraña es una percepción de amenaza, una percepción que puede cambiar por muchas razones. Por ejemplo, el tema de si, lo que te hablaba antes, ¿no? El tema de si la migraña es una enfermedad o no. Hay una polémica cuando abres esa caja, además vivimos en un modelo biomédico, ¿no? Donde cada causa tiene que tener cada problema tiene que tener una causa orgánica. Y eso, claro, no siempre es así. Entonces, seguimos, después de 2000 años que llevamos desde Hipócrates buscando la causa orgánica de la migraña, seguimos buscándolo, ¿no? Una cosa que tiene más que ver con la fe que con la ciencia, pero claro, no es así. Entonces, muchas personas, cuando les dices que la migraña no es una enfermedad, se lo toman como un insulto, ¿no? Yo lo que digo cuando digo que la migraña no es una enfermedad, yo no estoy diciendo que no sea un problema grave, estoy diciendo que la solución no va por ahí. Porque si tanto tiempo investigando nadie ha sido capaz de encontrar nada que curar en el organismo de un migrañoso, por lo mínimo tendremos que considerar a una persona medianamente sana. Entonces, hay que mirar por otro lado. Pero claro, las personas se lo toman un poco pues a pecho, ¿no? El paciente, claro, piensa que su solución tiene que venir desde ese modelo. Entonces, si tú le dices que ese no es el modelo, pues claro, él se siente vendido. Pero es que es curioso porque la propia OMS declara que para considerar un trastorno como enfermedad tiene que haber una desviación o una desviación fisiológica en el organismo de un fisiológica, ¿no? Fisiológica. Y eso no existe. Mucha gente achaca a que van a encontrar la solución o en una proteína o en una neurona o en un péptido o en una enzima. Claro, estamos ya en un nivel, que el problema que es más filosófico tipológico, porque es que el dolor no puede surgir de una proteína, no puede surgir de una enzima. Tiene que haber un sistema de creencias y valores que perciba una amenaza. Y eso solo lo puede hacer una persona, no una neurona, ni una enzima, ni un gen. El gen, la neurona, la proteína, te permiten sentir dolor, pero no lo generan. El dolor es un tipológico superior. Entonces, la medicina sigue buscando eso que genera supuestamente el dolor, pero claro, no hay nada que hacer. El problema que tenemos, uno grave además, es lo que te digo, que muchas veces estos tratamientos que no tienen ninguna lógica producen resultados. Entonces, tú haces un tratamiento en el que es para cambiar no sé qué proteína y lo mismo que el Botox, lo mismo que el piercing en la oreja, lo mismo que otros millones de tratamientos que hay, a veces en algunas personas producen resultados porque cambian la percepción, no porque tengan ningún efecto fisiológico. Y eso hace que muchos investigadores, como tienen cierto nivel de resultados, sigan insistiendo, buscando en esa proteína y en esa cosa, sin darse cuenta que realmente lo que han cambiado no es nada fisiológico, lo que has cambiado es la percepción que tenía esa persona sobre el dolor. Entonces, ahí necesitamos como un cambio de visión. Como un cambio de chip, ¿no? De perspectiva, porque si no, o sea, la falsa creencia es que es algo fisiológico, ¿no? Y que tiene algo que ver con nuestro cuerpo, como con una enfermedad que sale de nuestro cuerpo. Cuando tu teoría o tu nuevo paradigma es que es algo psicológico. Es que tiene que haber una valoración
que perciba una amenaza, tiene que haber una percepción. O sea, el origen de todo dolor, cuando tú te rompes la pierna y te duele muchísimo, no es porque esa pierna duela, es porque tu organismo ha valorado que eso es peligroso para tu integridad y provoca dolor. Entonces, todo dolor parte de un sistema de creencias y valores que percibe una amenaza. No puede ser de otra manera. Es una emoción el dolor. Entonces, claro, como la medicina lo tiene encuadrado como una cosa que, pues no sé, que puede salir de una proteína, algo totalmente ridículo, pues seguimos así. Entonces, pero no es que lo diga yo, es que de un modo lógico tú lo examinas y es que no puede ser. El dolor, o sea, todo el organismo te permite que tú tengas unos genes, que tú tengas proteínas, que tú tengas neuronas, todo eso permite la experiencia, pero no la genera. Entonces, el dolor es una emoción que siempre se da entre la persona y el mundo. Ahí está el origen del problema. Si tú analizas un poco todo lo que provoca migraña, desde una situación estresante hasta un queso curado, todo está fuera. Todo está fuera de la persona. El problema no es la migraña. La migraña es un mecanismo totalmente funcional. La migraña funciona perfectamente. Lo que está mal es que se ha puesto en marcha ante una amenaza que no es real. Se ha puesto en marcha ante un queso curado o se ha puesto en marcha ante una situación estresante, pero la migraña en sí, el mecanismo de defensa, funciona perfectamente. Lo que tenemos que hacer es desconectarlo. No es debido a que algo funcione mal. Si acaso, el organismo de un migrañoso funciona demasiado bien. Si acaso, pero no funciona nada mal. Claro, quizá aquí lo que confunda, David, es el hecho de que haya un dolor, ¿no? Que se sienta un dolor localizado, porque, bueno, a veces también va unido a un dolor de cabeza, pero si te sube la tensión, el médico te dice, ¿cómo te estás alimentando? ¿Estás sometido a mucho estrés? Vamos a ver si tiene que ver con esto. Ya está. Pero el tema de la migraña es porque tiene ese plus, ¿no? De un dolor que te paraliza, ¿no? Es un poco lo que a mí, desde mi punto de vista, parece, ¿no? Que igual confunda porque exista como una sensación de daño físico. Claro, porque tenemos asociado a que si duele tiene que haber algo físico, pero que a ti te duela el hombro no quiere decir que tengas algo en el hombro, quiere decir que tu organismo le ha parecido que tienes algo en el hombro, que la mayoría de las veces es así, pero otras muchas veces se equivoca. De la misma manera que una inofensiva paloma puede desencadenar una reacción de pánico, un delicioso queso curado puede desencadenar una grave migraña. Entonces, Oscar Wilde decía que hay tantos miedos como puedan inventarse. Y con la migraña estamos igual, hay tantas migrañas como puedan inventarse. Y el problema es que no siguen ninguna lógica. Hay muchas personas que tienen estrés, que lo pasan mal, que son obsesivas, que se hago todo lo que quieras y no tienen migraña. Y otras personas que sí la tienen. Entonces, todo depende de cómo lo perciba tu organismo. Es un mecanismo de defensa que tiene. Es probabilidad. A veces puede desencadenarse con una cosa mínima y otras veces no. O sea, entonces ahí está la historia. Y por eso, claro, cuando tú estás metido en un modelo médico en el que todo tiene que tener una causa orgánica, pues es muy difícil tratar la migraña. Es prácticamente imposible. Entonces, habría que cambiar ese foco, pero ya te digo que no lo veo así a corto plazo, no lo veo fácil. O sea que quizá, por lo que cuentas, nuestro cerebro es el que de alguna manera está lanzando unas señales a nuestro, ¿no? A nuestro organismo que son confusas, ¿no? Bueno, si habría que matizar un... ¿Perdona? Sí, era eso, solo eso. Yo te decía que si habría que matizar un poco, no es exactamente el cerebro, porque muchas veces hay muchos investigadores focalizados en el cerebro y volvemos un poco a lo mismo. Tener un cerebro, un sistema nervioso, te permite sentir dolor, te permite la experiencia, pero no la genera. El dolor, o sea, el cerebro es una cosa que hoy día está hipermitificada como una cosa que funciona ahí sola, que tenemos ahí, que parece un ordenador, pero el dolor, no, o sea, el cerebro no funciona por su cuenta. No tiene ningún sentido separar el dolor del cuerpo y del entorno. La mayoría de las cosas que hace el cerebro es responder a un entorno. Entonces, yo hablaría un poco más de la mente, ¿no? O sea, es un poco más, el cerebro también te permite tener una mente, pero el cerebro no constituye la mente. Entonces, desde ahí es donde podemos empezar a darle vuelta, ¿no? Tenemos una mente que se ha equivocado, que ha puesto en marcha un mecanismo de defensa cuando no procede. Entonces, claro, el problema que tenemos es que curar la migraña es apagar una alarma, es una falsa alarma.
Tu organismo ha percibido una falsa alarma y ha puesto en marcha un mecanismo de defensa. El problema que tenemos es que cuando una persona, y es lo normal, cuando un ser humano tiene un problema, trata de solucionarlo. Y cuando una persona tiene una migraña, que es un sufrimiento terrible, trata de quitarse ese dolor de encima. ¿Y qué hace? Empieza a visitar especialistas, empieza a probar remedios de todo tipo. Claro, cada especialista al que visitas, que no te puede ayudar, porque la mayoría de ellos están todos en un marco organicista y no te va a poder ayudar. Entonces, cada especialista que visitas es una frustración más, es una carga un poco más, es una, digamos, que estás echando ahí, que no apagas, es un día más que tu vida gira alrededor de la migraña, es un día más que estás alimentando esa alarma. Entonces, por ejemplo, no es casualidad que los neurólogos sean el grupo de población que más migraña sufre con diferencia. Entonces, cuanto más tu atención gira alrededor de tu cabeza, cuanto más pendiente estás de curarte, cuanto más pendiente estás de remedios, cuanto más renuncias a tu vida, más estás alimentando esa falsa alarma que se ha puesto en marcha. Y eso es lo malo, que casi todas las intervenciones que se hacen son iatrogénicas, porque no ayudan, entorpecen. Entonces, tenemos que intentar hacer lo contrario. La persona tiene que empezar a vivir, o sea, no renunciando a su vida, tiene que empezar a salir de esa cabeza, tiene que empezar a sacar su mirada afuera. Como dice Giorgio Nardone, que me gusta mucho la frase, la persona se convierte como en un muñeco con los ojos rotos hacia adentro, girados y siempre buscando, y siempre monitoreando su cabeza. Si me duele, ¿por qué me duele? Y si no me duele, por si acaso me duele. Pero tu atención está constantemente en la cabeza y tú vives alrededor de la migraña. Y luego también hay que ver una cosa muy interesante, es que la migraña no aparece de un día para otro. Que las cabezas duelan no es una cosa extraña. Al más del 90% de las personas, en algún momento de su vida les ha dolido la cabeza. Sí. El gran problema es qué haces tú cuando te duele la cabeza, porque ahí es donde eso se va a empezar a cronificar. La migraña es una hipótesis de tu organismo que, dependiendo cómo respondas tú, va a tender a cronificarse o va a tender a desaparecer. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el foco. No tanto dentro de las cabezas, sino fuera. Me ocurren muchas preguntas porque cada cosa que comentas nos abre un poco de luz y lo ves más allá. Entonces, sí, antes de entrar en el título del libro, que yo creo que justo estamos llegando a ese punto, ¿qué haces con un paciente que te dice, no puedo más, tengo una migraña que me paraliza? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es ese estudio para ver un poco cómo das con la clave? Cuéntanos un poco. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace unos años, cuando te dolía la espalda, ibas al médico y te daba unos analgésicos y decía, venga, coge 3 días de baja y a correr. Luego, con los avances que hemos tenido, apareció el escáner, todas las técnicas, que muchas cosas ayudan a mucho, y lo que dice el médico, dice, coño, pues si te duele aquí la espalda, vamos a mirar a ver qué tienes ahí. Y te hacen un escáner. Claro, de repente te miras el escáner y dices, joder, si tienes aquí una protrusión, tienes aquí un pequeño desgaste, tienes aquí, o sea, ¿cómo no te va a doler? Claro, ¿qué hace la persona en ese momento? La persona en ese momento empieza a desarrollar lo que se llama una conducta de enfermo. Empieza a ir al fisio todas las semanas, empieza a no coger pesos, empieza a ir al gimnasio, empieza a hacer unos ejercicios muy buenos que le han dicho para fortalecer el core. En definitiva, empieza a vivir alrededor de su espalda. ¿Y qué es lo que pasa, paradójicamente? Que lejos de mejorar, empeora y cada vez tiene más dolor. ¿Qué es lo que está pasando? Que tú, cuando empiezas a vivir alrededor de tu espalda, tú le estás mandando a tu cerebro, a tu mente, el mensaje de que ahí pasa algo. Tu mente tiene la impresión de que ahí en la espalda tienes una liada tremenda. Entonces, y no te digo ya nada, cuando ya llegas a operar incluso, cuanto más intervienes, cuando más sanas, más cronificas, porque lo que estás entendiendo es la alarma. Ajá. Luego, con el tiempo, los médicos han dado cuenta de cuando tú haces un escáner a la espalda de una persona de cierta edad, la grandísima mayoría tienen algún tipo de protrusión, algún tipo de desgaste, algún tipo de cosa. Que si tú no haces caso, eso pasa y ya está. El problema viene cuando la persona empieza a vivir alrededor de esa espalda. Con la migraña pasa algo parecido, porque tú tienes un dolor de cabeza un día y ya no es que te venga siempre seguido. Entonces, el problema viene cuando tú tienes un dolor de cabeza y ya empiezas a monitorizar tu cabeza y empiezas a pensar, a ver, hoy tengo que ir a no sé dónde, a ver si me va a doler.
hoy tengo que hacer no sé qué, a ver si tal, y empiezas a mirar, pues hoy parece que no me duele, y sí, y no. Y tienes todo el día tu atención en la cabeza. Y luego además lo que haces es empiezas a probar remedios, empiezas a consultar especialistas, y ahí lo que haces es que tu vida totalmente gira alrededor de tu cabeza y de tu migraña. Y lo que haces es tú, con lo que estás haciendo, la has cronificado tú, digamos. O sea, no es Ajá. que tú seas el culpable. Lo que has hecho es lo que indica a tu cerebro, a tu mente, mejor dicho, como decíamos antes, que ahí hay un problema. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente en consulta es justamente lo contrario. Lo primero que yo les digo es, tienes que dejar de hacer todo lo que estés haciendo para curarte. Tu vida tiene que salir, o sea, tu mirada tiene que salir al mundo. La persona suele decir, siempre es muy típico, cuando no tenga migraña, cuando si no tuviera migraña iría no sé dónde, claro, o sea, tú estás esperando a que tu organismo apague esa alarma mientras tú estás diciéndole todo el día que ahí pasa algo. Ajá. Entonces, lo básico, lo más importante es que tú tienes que enseñarle a tu cerebro, a tu mente, mejor dicho, que no hay ningún problema, pero tienes que demostrárselo. Y ahí, en esa parte de nuestra mente que controla el miedo y el dolor, no hay lenguaje, ahí es tu puro instinto. Entonces, la mejor manera de demostrarle a tu mente que ya no hay peligro es que tú empieces a actuar en pequeñas, en la medida en que el dolor te lo permita, y empieces a hacer pequeñas cosas como si ya estuvieras bien, sacando tu mirada afuera, dejando de renunciar a la vida, empezando a hacer todo aquello que hacías por migraña. Tienes que dejar de ser un enfermo de migraña. Porque si tú continúas comportándote como un enfermo, tu mente va a pensar que eres un enfermo. Si tú empiezas a comportarte como una persona que no tiene ningún problema en la cabeza, poco a poco tu cerebro va, o sea, tu mente va aprendiendo que ahí no hay ningún problema. Y básicamente, luego hay que atender un poco, cada persona tiene una historia, cada persona tiene muchísimas cosas, ¿no? Pero básicamente hay que llevar a la persona a que deje de comportarse como un enfermo, porque no Ajá. tiene nada de enfermo. Ujú. Entonces, esa es la mejor manera, más que nada, o sea, no se lo tienes que explicar a tu mente, lo tiene que deducir. Si tú te Ujú. empiezas a comportar como una persona normal, empiezas a hacer cosas normales, empiezas a recuperar tus hobbies, empiezas a hacer todo aquello que tal, tu mente empieza a aprender que ahí no hay ningún peligro. Ujú. Por ejemplo, la respuesta más usual de las personas a la migraña es de dos tipos y a veces la misma persona varía un poco, depende del estado de ánimo. Unos se vienen arriba y luchan como espartanos ante la migraña y otros se apartan del mundo. Se meten en una habitación a Sí. oscuras y se quedan ahí. Cualquiera de las dos refuerza la migraña. Porque si yo tengo una migraña, porque mi organismo ha percibido una alarma y ha puesto en marcha un mecanismo de defensa, si yo sigo luchando y sufriendo, ¿qué va a recibir? ¿Qué recibirá? ¿Que todo va bien o que la cosa va mal? Está ahí y que tienes que pelear contra ella, ¿no? Claro, es más sufrimiento, más pelea, más todo. Entonces, eso va Ujú. a reforzar la probabilidad de que haya migraña. Ujú. Si yo me aparto del mundo, ¿qué mensaje le estoy mandando a mi mente? Mi mente dice, he visto un peligro, he puesto en marcha un mecanismo de defensa, esta tía se ha apartado del mundo y sigue viva. No tengo ninguna razón para la próxima vez que vea un peligro volver a poner en marcha la migraña. Entonces, cualquiera de las dos refuerza la migraña. ¿Dónde está el punto? El punto es lo que yo resumo con mantener el tipo. En la medida de lo posible, en la medida hay gente que trabaja y no puede, hay gente, o sea, pero yo digo que luego la persona tiene mil historias, entonces hay que ver, ¿no? Pero la clave es, en la medida de tus posibilidades, en la medida en que el dolor te lo permite, Ujú. mantén un poco el tipo. Estate ahí un poco. ¿Sí? O sea, siempre será mejor estar en el sofá que estar en la cama. Siempre será mejor salir a dar un pequeño paseo que quedarte en el sofá. Entonces, en la Ujú. medida de tus posibilidades, tú tienes que ir demostrando a tu cerebro que no hay ningún problema. Nosotros nunca podremos intervenir, es muy difícil, en la percepción, en el peligro que ha visto. O sea, ¿cómo vas a cambiar tú la Claro, percepción? qué Es, difícil. es tu Ujú. cerebro, cuando ha percibido que el queso es peligroso o cuando ha puesto en marcha una migraña por una situación estresante, por lo que sea, ahí no, porque la gente muchas veces, y es lo normal también, buscamos el por qué. ¿Por qué me ha dado la migraña a mí? ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué tal? Y yo siempre les digo, olvídate de los porqués. Céntrate en la respuesta, en cómo respondes tú a esa migraña, porque ahí sí que Ajá. puedes hacer tú algo. Ahí está la clave. Y Ujú. céntrate, muchas veces las personas cuando vienen, cuando les hablan, primero que
ir a un psicólogo para curar la migraña es como, la gente se lo toma como un insulto, ¿no? Como si fuera mi dolores de segunda, ¿no? Sin saber que todo dolor tiene un origen, en una valoración. Entonces, todos tienen eso. Entonces, ir al psicólogo a curar la migraña es como malo, ¿no? Y la gente viene, o sea, como si vamos a mirar los traumas que tenías, el porqué de Sí, esto, y sí, no va sí, por sí. ahí. La mejor manera es, ¿qué haces tú cuando tienes migraña? Yo les digo, o sea, porque la persona también tiende a darle vueltas, a pensarlo, a ver cómo lo hago. Sobre todo, ahora, pues bueno, nadie pone en duda que tiene que ver con algo cerebral. O sea, como te decía antes, es mucho más que el cerebro, ¿no? Pero bueno, la persona ya empieza, y muchos acaban con un diálogo con su cerebro, como pegándose con él, empiezan ahí tal, y qué le digo, y cómo lo hago, y cómo tal. Y no va por ahí. Lo más importante es la mejor manera de enseñarle a tu cerebro que no pasa nada es empezar a actuar de modo diferente. No tienes que pensar de modo diferente, no tienes que hacer nada, no. Es muy sencillo, solo tienes que empezar a actuar de modo distinto cuando tienes dolor. Y esa es la mejor manera de que tu mente deduzca que, oye, parece que no hay tanto peligro como yo pensaba. Y ahí es Ajá. cuando empiezas a revertir esa migraña. Qué interesante, David, de verdad. Esto luego, no, esto de verdad traspasa el tema de la migraña. Yo creo que va mucho más allá, va mucho más Claro, es allá. lo que te decía antes, que yo me centré más en la migraña, pero es aplicable a muchos tipos de dolor que no tienen Claro, una causa claro, física. claro. Esto tiene que ver con el título de tu libro. Lo que tú Mm. dices en el libro se titula La migraña no se cura, se desactiva. ¿Vale? Ahí yo creo que con todo lo que nos has explicado hasta ahora hemos llegado a este punto. Además, aquí está. Y esto es la imagen ¿eh? Claro, De un enchufe, ¿no? Que se va a desactivar para, ¿no? claro, Cambiar un poco la luz y cambiar el escenario, ¿no? Entonces, claro, ¿qué quieres decir con esto? O sea, has claro, llegado a este punto. claro, esa portada tiene mucho significado, ¿no? Porque al Sí, final, es lo, fantástica, ¿eh? Sí, claro, lo que quería representar yo es que, o sea, que el enchufe, si te das cuenta, no está en la cabeza. El enchufe está fuera. Lo que sí, tenemos que sí. cambiar es la relación entre la persona y el entorno. La relación que tiene consigo misma, con los demás y con el mundo. Ahí está la clave para entender la migraña. Entonces, Ujú. no hay nada que curar, no hay nada que restaurar, no hay nada. O sea, el organismo de una persona que sufre migraña es perfecto. Incluso, lo que te decía antes, el mismo mecanismo de la migraña es perfectamente funcional. O sea, no tiene que haber nada malo en un organismo para que duela. Entonces, se trata un poco de cambiar ese entorno, de tirar, desenchufe y desconectar, de enseñarle a nuestro organismo que ese mecanismo de defensa que ha puesto en marcha no procede. Esa es la clave. Ujú. Me encanta la palabra desactivar. Yo creo que es algo que nos deberíamos poner aquí, ¿no? Para avanzar y siempre desbloquearnos, porque tiene que ver con un cierto, bueno, un concepto de un bloqueo, ¿no? Que se produce en algún momento, lo que tú dices, Mm. que nos impide, ¿no? Hacer muchas cosas. Y en este caso es un tema que afecta a la movilidad, a la manera de vivir y bueno, y de hecho está muy generalizada. La migraña es casi una enfermedad de esta sociedad, ¿no? Hay ¿qué porcentaje de gente tiene migraña? ¿Tú tienes algún dato sobre Hombre, este creo tema? que, ahora te estoy hablando de memoria, pero creo que es la sexta enfermedad más Más incapacitante común. a nivel mundial y genera pérdidas, vamos, tremendísimas. En Estados Unidos no sé si al año son como, no te lo voy a decir ahora porque me voy a equivocar, pero era una barbaridad de millones de dólares en bajas y en consultas médicas y en medicamentos. Uh -huh. Entonces, es un gran problema que genera muchas bajas laborales, mucho sufrimiento, mucho absentismo, muchísimo problema. Entonces, claro, si seguimos, esa también es otra, ¿no? Porque alrededor de la migraña, claro, las farmacéuticas seguramente será una de las cosas que más dinero les da. Entonces, claro, eso no va a No ser interesa, nadie. ¿no? No interesa romper eso, ¿no? Nadie se ha curado de la migraña con un medicamento. Es más, el propio medicamento, como es con la migraña por abuso de medicamentos, el propio medicamento puede convertirse en un desencadenante de la migraña. Y eso es Caray. porque la percepción, es lo que te digo, o sea, puede ser un queso, un medicamento, un vino, un lo que sea. Esa percepción puede ser ante cualquier cosa. Entonces, ahí hay un estilo, o sea, por una parte está entre comillas, el negocio montado, pero por otra parte también está el paciente que espera
que es lo más lógico es que la persona piense, quítame esto no es mío, dame algo que me cure, quítamelo. O sea, no piensa que es ella la que tiene que hacer algo para desactivar ese mecanismo de defensa. Entonces, el propio paciente espera esa pastilla que le va a curar la migraña, cuando, curiosamente, ni siquiera se ha encontrado algo que curar. Están tratando de hacer medicamentos para curar la migraña cuando nadie ha encontrado qué curar. Entonces, y las personas están esperando ese medicamento. Entonces, claro, es un poco difícil sacarnos a todos desde ese paradigma en el que nos movemos, ¿no? A mí me duele esto, venga, quítamelo. Y claro, tenemos que cambiar un poco el paradigma porque ningún medicamento va a cambiar esa creencia, esa percepción que tiene tu organismo. Por curiosidad, David, cuando te llegan los pacientes, algunos de ellos vienen recomendados por médicos, llamémoslo, tradicionales, es decir, no, ¿verdad? O sea, todavía existe ese muro que separa un tipo de medicina, ¿no? y otros tratamientos, llamémoslos así. Sí, está. Hay algunos médicos que yo cuando he hablado con ellos y les expongo esto y así, la verdad que lo acogen muy bien porque ellos también en su consulta se ven sin herramientas. O sea, hay muchos médicos que ya no saben qué recetar. Pero en general no hay una buena acogida porque tú piensas que al final lo que le estás diciendo a una persona que igual lleva 40 años investigando el cerebro, le estás diciendo que la migraña no viene del cerebro. Entonces, claro, eso es lo que te decía. Hay gente que es como una religión ya. Entonces, no es tanto ciencia como es como cuestión de fe. Metodología, a mí, por ejemplo, fe, ¿no? Es decir, no cambio el rumbo, ¿no? Tiene que estar ahí dentro, o sea, ¿no? Tenemos que buscar mejor, pero tiene que estar ahí dentro y esa es la cuestión, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado con un paciente que me vino y funcionó muy bien y mejoró y así, y me contó que luego al de tiempo fue al hospital y se encontró con el jefe de neurología del hospital, que la había tratado, y le dijo, oye, joder, pues que, porque ya había estado mucho tiempo con él. Y digo, oye, pues he ido a un psicólogo y he hecho esto tal y cual y no sé qué y he mejorado. Claro, él le miró con cara despectiva y le dijo, hasta luego, yo no quiero saber nada. O sea, al final estás como... con esa tensión, ¿no? Pero estás siguiendo el ego de una persona pues que eso es muy válida y es muy importante, pero el problema que tenemos es que no es que esa persona no sea válida y no sea importante y no sea seguramente una persona muy válida para su trabajo, es que no ha encuadrado debidamente lo que es la migraña. Entonces, claro, cambiar eso a mí, o sea, sí. Y luego también reconocimiento de no haber a lo mejor llevado el procedimiento adecuado o de haberlo tratado desde solo una perspectiva, ¿no? Sí, es que se habla un poco de que el dolor siempre se habla, ¿no? Que el dolor hay que tratarlo, que es multimodal, que es muchas cosas, que es tal. No, es que ese multimodal se resume en que el origen del dolor es una percepción sujeta a muchísimas posibles distorsiones. Entonces, la medicina lo que ve es que el dolor es muy cambiante, muy variable, muy tal, entonces no aciertan a ponerle un nombre. Pero si tú sabes que debajo de todo dolor, el origen de todo dolor es una percepción, ahí ya tienes toda la clave. Cambia esa percepción. Lo que está mal es la percepción. Cuando a mí, yo lo primero que pregunto siempre es cuando me viene no solo de migrañas, sino con otro tipo de dolores, ¿te has hecho y has descartado ya que tengas alguna causa física? Yo solo ahí empiezo a intervenir, pero primero tiene que estar descartado el que haya una causa física. Claro, una vez de que has descartado que haya una causa física, como sigas haciendo pruebas y visitando especialistas, lo único que estás haciendo es agravar esa alarma, porque si no hay nada físico, el problema es una falsa alarma. Y entonces, cuanto más visitas, cuanto más pruebas, cuanto más medicamentos, cuanto más alarma, más dolor. Entonces, el tema es un poco que hay que cambiar el foco. Pero lo que te digo, estamos montados en un sistema que funciona como funciona y es difícil cambiarlo. Y luego también yo me he encontrado con muchos egos, ¿no? Que no es fácil lo que te digo, decirle a una persona que tiene una gran reputación y lo que quieras, que lo que está haciendo quizá no es del todo correcto. ¿Crees que esto pueda cambiar, aunque sea a largo plazo? ¿Empieza a haber algún tipo de foro entre médicos que tratan la migraña desde esa perspectiva para intentar colaborar con vosotros, psicólogos? ¿Hay muchos psicólogos en España que traten la migraña como tú? No, que yo sepa solo soy yo. O sea, que eres el único. Sí, esto es de mi cosecha, sí. Yo lo veo complicado porque no es que sea compatible el tratamiento neurológico con el tratamiento psicológico, es que hay que cambiarlo.
Entonces, lo que estás haciendo es lo que te digo, o sea, no hay ningún medicamento que funcione porque no hay nada que curar. Entonces, cuando no estamos hablando, el neurólogo se encargará de esas enfermedades cerebrales como el Alzheimer, con no sé qué, todo eso. Ahí hay una causa, ahí tienen que investigar, pero no hay nada que curar. Hay que cambiar una percepción. O sea, curiosamente, claro, lo que te decía antes, que cuando tú al paciente de migraña o de dolor de espalda o tal le dices que tiene que ir al psicólogo, se lo toma como un insulto. Parece que le estás diciendo que se está inventando su dolor. Entonces, claro, tenemos que cambiar este paradigma, pero no son compatibles los dos. O sea, hay que cambiar una percepción y no tiene nada que ver con el tratamiento que lleva a cabo un neurólogo. Absolutamente. La verdad es que lo que me inspira toda esta conversación es que hay un momento en el que cuesta mucho avanzar, pero es un principio. O sea, lo que me va a quedar a mí después de charlar contigo, David, y nos va a quedar a todos los que veamos esta charla o la estemos viendo en directo, es que hay que ir abriendo caminos. Tú has empezado un nuevo camino que una vez, como tú dices, demostrado que hay una vía que no existe, sino que hay otro tipo de tratamiento, ¿por qué no? ¿Por qué no abrir esas posibilidades? ¿No? Y esa es un poco un poco tu actividad y un poco en lo que estás, ¿no? Para seguir avanzando. No es nada en negativo, sino ir abriendo puertas para mejorar la salud de las personas en general, ¿no? Claro, yo sobre todo en este tema, para mí lo más importante es que hay que enseñar a las personas cómo funciona realmente el dolor. Porque es lo que te digo, la persona, y es normal, cuando tú le dices que tiene que ir al psicólogo para curarse su migraña, pues no lo entiende y se siente como poco menos que insultado. Pero eso es porque tenemos el dolor encuadrado en una forma de funcionar que no es. Entonces, tenemos que cambiar eso, tenemos que enseñar a las personas que detrás de todo dolor hay una percepción, una valoración de amenaza. Y muchas veces eso, nuestro organismo, es que uno de sus deportes favoritos es equivocarse. Nosotros no tenemos un organismo que funcione perfectamente siempre. Ahí están las enfermedades autoinmunes, están las fobias, están, que no es, por ejemplo, una fobia, no hay nada que funcione mal, es una pasada de frenada. Y la migraña es lo mismo. Entonces, la migraña se parece muchísimo más a una fobia que a una enfermedad neuronal. No hay nada que curar. Tienes un cerebro perfecto, solo que se ha equivocado. Tu mente, tu funcionamiento, no vas a encontrar nada en ese cerebro. Entonces, hay que, digamos, enseñar a las personas que detrás de cada dolor hay algo que valora que hay que responder así. Y las más de las veces es acertado, pero otras veces se equivoca. Y entonces el problema que tenemos es lo que te digo, el problema no es que duele la cabeza. El problema es qué haces tú cuando te duele la cabeza. Porque como te decía antes, a la mayoría de las personas en algún momento de su vida han tenido un dolor de cabeza. ¿Qué hace que se cronifique? Lo que tú haces cuando tienes dolor de cabeza. Si tú te metes en una guerra contra esa cabeza que duele, si tú empiezas a visitar médicos, si tú empiezas a probar todo tipo de remedios, ahí es donde tú cronificas la migraña, con lo que tú haces. La migraña en sí no es crónica. Lo que la cronifica es los tratamientos que se llevan a cabo, que no tienen nada que ver con apagar una alarma. Fantástico, bueno, me parece interesantísimo. Esto es para hablar largo y tendido, se me ocurren cantidad de cosas, pero sí me gustaría, de cara a los que nos escuchen hoy y en adelante, que nos pongas un caso práctico de los que mencionas en el libro, los casos clínicos, ¿no?, que tú mencionas, por ejemplo, para un poco que posicionemos en algo concreto que luego tú explicas en el libro, pues de muy diverso tipo, pero que al final, bueno, pues tienen una raíz distinta, pero se soluciona. Entonces, cuéntanos uno de los casos clínicos que mencionas, que yo creo que puede ser muy interesante. A mí un caso de los que más me gustan, es una persona que le tengo mucho aprecio y que es de los primeros que traté, y es un chico que tenía unas migrañas que siempre empezaban con unos auras muy fuertes, ¿no? Esos destellos, esos fuegos artificiales visuales que le salían, ¿no? Entonces, claro, este es un chico que trabajaba con su padre y cada vez que tenía el más mínimo destello, lo que hacía era cogía el coche, se iba a su casa, se metía ahí en el sofá, se tomaba un analgésico y se quedaba allí todo el día, o sea, lo que hiciera falta. Si era una noche, si eran 3 días, ya lo que fuera, pero él se quedaba allí hasta pasar su migraña. Entonces, bueno, poco a poco le vamos haciendo ver un poco toda esta nueva, pues eso, esta nueva concepción, ¿no? Y él poco a poco, yo le digo el primer día, ¿qué pasaría si tú en vez de
salir corriendo cuando tienes migraña, esperas nada, 5 minutos. Tú te quedas ahí con tu migraña 5 minutos, ahí con tus destellos. Claro, pues él, bueno, el primer día se queda 5 minutos ahí y luego coge y se marcha. Poco a poco fuimos subiendo eso y hasta llegó un momento en el que él controló absolutamente sus migrañas. Lo importante es lo que hacía después, porque claro, si él tenía el conato ese de migraña y lo que hacía era apartarse del mundo, es como dejar vía libre a que se desarrolle completamente la migraña. Si tú, por el contrario, tratas de mantener un poco la actividad, estás ahí y aguantas el tipo, tu cerebro, al final, o sea, tu mente al final lo que percibe es que aquí no hay tanto peligro como yo pensaba. Y entonces, él un día se da cuenta, cuando ya iba muy bien, se da cuenta de que estaba mejorando mucho y un día pues le viene otra migraña y se enfada muchísimo, ¿no? Y sale al porche a fumar un cigarro y todo enfadado consigo mismo y de repente se da cuenta que la migraña no está, que no ha aparecido. Esa es la primera migraña que él consigue Qué controlar. bueno, qué Entonces, bueno. desde ahí, él empieza poco a poco a insistir, a insistir, a insistir. Y a día de hoy yo siempre digo que la migraña no se cura, que se desactiva y que no quiere decir que tú no vayas a volver a tener un conato de esos de migraña. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú las controles y poco a poco ganes seguridad, poco a poco jugamos con la probabilidad. Este chico a día de hoy pues puede tener algún conato de migraña, pero las controla, el 99% de las migrañas las controla. Cuando antes tenía, pues eso, pues un montón de migrañas al mes. Entonces se trata un poco de qué hace la persona cuando tiene migraña, no tanto la migraña. Y el hecho de que a veces se relacione con un tipo de alimentación, ¿está justificado o realmente también tiene que ver con esa, bueno, pues creencia de que es eso lo que te está afectando? ¿Cómo es eso, David? Claro, es que el tema es cuando es una migraña que es provocada por algo concreto, lo que recomiendan los médicos, los neurólogos, es evitar eso que te da migraña. Pero claro, estamos hablando de que es una falsa alarma. Si tú evitas completamente eso, tú lo que estás haciendo es perpetuando esa alarma. Entonces, hay que ir poco a poco acercándose a ese alimento para que le enseñemos a nuestro organismo que ahí no hay nada, que eso es completamente funcional, que no pasa nada y lo puedes comer. Es muy curioso porque con los alimentos se habla un poco de la histamina, de no sé qué, todo al orgánico, a qué puede ser, a dónde puede afectar. Pero al final, si tú analizas un poco cuáles son los medicamentos los medicamentos no, los alimentos que supuestamente son migrañógenos, son todos aquellos, por ejemplo, como el queso curado, como el vino, como los ahumados, que son muy densos, que son más fuertes, son más fácilmente percibibles como amenazables. Es más fácil que la migraña salte por un salmón ahumado que por una lechuga. Entonces, por ejemplo, yo siempre suelo preguntar, ¿no? ¿Tú conoces a alguien a quien la lechuga le dé migraña? O los días soleados, o el olor a mar, por ejemplo. Hay mucha gente que el olor a barniz le da migraña, le da dolor. Y ¿tú conoces a alguien al que el olor a mar le provoque migraña? El olor a mar para nosotros es un olor familiar, como bueno, como agradable. Es muy difícil que eso tu organismo lo perciba como una amenaza. No es histamina, no es nada, es solamente aquello que es más fácilmente percibible como amenazante. Interesantísimo, David. Bueno, la verdad es que creo que nos hemos quedado con un montón de conceptos nuevos que nos han abierto la mente, ¿no? Para pensar de otra manera respecto a la migraña, incluso respecto a otros temas, ¿no? Entonces, me gustaría que un poco terminases esta charla, ¿vale? Porque he ido viendo un poco todos los temas que van saliendo y, con tu mensaje, ¿no? Todos los que nos hemos acercado aquí para oírte y para ver qué nos contabas sobre este tema, ¿qué mensaje nos quieres trasladar finalmente, ¿no? Para llevárnoslo, ¿no? Y digerirlo y avanzar con él. Para mí lo más importante es tener en claro que la migraña es apagar una alarma. Curar la migraña es apagar una alarma, no buscar aquello que me va a curar ni nada. En migraña, menos es más. Curar la migraña tiene que ver más con no hacer que con hacer. Tenemos que intentar que las personas dejen de hacer, recuperen sus vidas, apaguen alarmas. Y para eso es muy importante eso, menos es más. Es dejar de hacer cosas más que buscar aquello que tengo que hacer, aquello que me va a curar.
Eso es para mí lo que resume un poco todo lo que es el tratamiento de la migraña. Pues apaguemos alarmas desde ya, todas las que tengamos en mente en este momento, que seguro que nos han saltado chispas a todos con todo lo que nos has ido contando. Y bueno, que este es el libro. Aquí todo lo que hemos charlado tiene que ver con este libro, ¿vale? La migraña no se cura, se desactiva, ¿vale? No es una enfermedad, como dice David, y a partir de ahora ya conocéis a David, conocéis su mensaje, cómo trabaja estos temas. Este es su libro, con todo un poco su filosofía, muy al alcance de todos. Es un libro que se puede leer muy fácilmente y que podéis comprar, por supuesto, en BookBook, en la web de David, en la Casa del Libro, en google.es, perdón, en Google, en amazon.es, en todos los puntos de venta conocidos solicitando el libro. Y acordaros, la migraña no se cura, se desactiva, de David Sojo. Mil gracias, David. Ha sido interesantísimo. Ha sido un momento muy especial donde hemos aprendido muchas cosas y te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este tiempo. Gracias a vosotros, Isabel, y a ti por esta entrevista, por tu tiempo y por todo. Un saludo. Bueno, muchas gracias. Hasta muy pronto. Seguiremos hablando, David. Y gracias a todos por estar aquí, por compartir este momento y esta tarde con David Sojo y su libro. Hasta muy pronto y gracias. Hasta luego. Hasta luego, David. Hasta luego.